Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo diálogo jurídico del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Me da mucho gusto saludarlos. Les agradezco mucho que nos acompañen. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto recibir y darle la bienvenida a Fernando Sosa Pastrana. Fernando, muy bienvenido. Doctor, es un gusto estar con usted y siempre platicar es muy estimulante. Eres muy amable, Fernando. Oye, tú eres uno de los estudiosos que más energía, más tiempo, más talento ha dedicado al derecho de familia, que es un sector del ordenamiento jurídico mexicano que ha venido cambiando de una manera extraordinaria. Yo creo que muchos de nosotros nos acordamos, pues a mí ya me queda un poco lejano, pero en fin, de nuestro curso de derecho de familia en la licenciatura. Y cuando uno ve, pasado, claro, pues ya casi un cuarto de siglo, ¿verdad? Pero cuando uno ve los nuevos enfoques, los nuevos temas, pues se encuentra con, ¿cómo llamarlo? Un nuevo derecho de familia. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos un poquito, Fernando. No sé, hay autores que dicen, se constitucionalizó el derecho de familia. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo aprecias desde tu calidad de experto en esta rama del derecho? Yo creo que el gran impacto que tiene el derecho de familia es a partir de que vemos de que su construcción se hace a raíz de una perspectiva constitucionalizante. ¿Qué había pasado con el derecho de familia? En México el derecho de familia había tenido cierto, digamos, estudio diferenciado, pero siempre anclado con una perspectiva legislativa. Es decir, al derecho de familia pensaba que podía dársele, digamos, una especial deferencia, y yo le llamaría el primer momento de independencia del derecho de familia, que cuando algunos autores inspirados en ese texto de Antonio Chicú empezaban con una discusión ahí académica más en términos de taxonomía jurídica, si el derecho de familia era derecho civil, si el derecho de familia podía ser una rama independiente, si el derecho de familia podía entenderse en esta taxonomía clásica de las enseñanzas, ¿no? O sea, civil, penal, mercantil. Y entonces parecía que estuviéramos como reviviendo toda esta idea que surgió durante mucho tiempo, por lo menos en las academias, cuando empezábamos a ver la división entre mercantil y el derecho civil, es decir, una división de una especialización más pensada en un aspecto legislativo, es decir, y en un aspecto de estudio doctrinal. Entonces, a la fecha, esta secularización del derecho civil y derecho mercantil, pues tiene sus asegúnes. Hay países como Argentina, si no me equivoco, tienen un código civil, civil y comercial. Pero esa misma lógica de secularización, de fragmentación, de migración de códigos, una perspectiva netamente legislativa, es lo primero que acontece en nuestro país. Pareciera que el derecho de familia sustentaba su principal, digamos, cauce de estudio diferenciado, básico y fundamentalmente viéndolo como una diferenciación en términos de secularización. ¿Qué significa esto? El derecho de familia debe tener su propio código familiar o su propia ley familiar. El código de familia, el derecho de familia debe tener su propio código procedimental. El derecho de familia debe tener sus propios jueces. El derecho de familia debe tener su propia materia de enseñanzas en las universidades. O sea, en la misma lógica de esta discusión del siglo XIX y principios del siglo XX que acontecía con el derecho civil y mercantil, o que aconteció con el derecho mercantil y el derecho de los consumidores, que era una lógica pensada siempre en una perspectiva de un Estado legislativo. ¿Quién construye el derecho? Lo construyen los legisladores. Y para que esta construcción sea perfectamente visible, hay que crear un ámbito especializado. Y yo creo que ese fue el primer momento en el que empieza, digamos, una pugna epistemológica en el derecho de familia. Todos esos autores, inspirados en un autor que se da en el contexto de la Italia del Duce, que como es Antonio Chicú, que yo creo que, y lo digo como una especulación, cuando pensaba en la intervención del Estado en el derecho de familia, lo pensaba más en la ideología de ese Estado y de un Estado muy peculiar. Pero esta misma lógica migró, tuvo su trasplante ideológico en muchos estados, y México no fue esa excepción. Y entonces teníamos libros que jugaban con eso, por ejemplo, el derecho civil para la familia, como haciendo hincapié de que el derecho civil seguía siendo este bastión que manejaba la familia. Y otros decían, no, el derecho familiar es autónomo. Otros decían, no, el Código Civil y la regulación familiar en el Código Civil. Y yo creo que esa fue, digamos, la discusión que tuvo mucho México
principios de los 70, 60, 80, 90, hasta el 2000, hasta que empezó a pasar un fenómeno que no migró necesariamente de la academia, que es la parte interesante. Cuando los tribunales, y en concreto la Suprema Corte, pero tribunales colegiados, empezaron a encontrar en el derecho de familia que, a pesar de que existía una diferencia legislativa, que era el pleito principal de qué postura asumir, qué mundo asumir, civil o familiar en términos legislativos, empezaron a estudiar las instituciones desde un tamiz constitucional. El matrimonio. El matrimonio, y podemos recordar lo que pasó en la Corte. La primera vez que se hace el matrimonio igualitario en México viene de una acción de inconstitucionalidad en donde la Asamblea de la Ciudad de México, antes del Distrito Federal, decide, y yo creo que este es un concepto muy haberliano, dentro de este ámbito amplio que tiene la legislatura de ser cláusulas de experimentación constitucional, decide incluir el matrimonio igualitario, previo paso antes de experimentar con las sociedades de convivencia. Vino toda una pugna de qué entendíamos por matrimonio, y la pugna ya no estaba concentrada únicamente si lo podía o no lo podía hacer el legislador. Creo que muchos académicos decían, claro que lo puede hacer, y tiene pleno reconocimiento. Lo que no están obligados los estados a igualarlo, a hacerlo igual, porque ellos saben que van a legislar o no. Ese primer paso de esa acción, ¿qué fue? La 2 diagonal 2010, ¿verdad, Fernando? Así es, doctor. Esa famosa acción de inconstitucionalidad que luego, digamos, fue objeto también de revisiones y de ulteriores precisiones, porque hay como una especie de escalera. Fíjate, me gustó mucho el concepto que usaste. Yo te propuse un derecho de familia constitucionalizado y tú dijiste constitucionalizante. ¿Quiere decir que vamos avanzando en esto? ¿Qué quiere decir que ese cambio del derecho privado al derecho de familia más cercano al derecho constitucional es algo que tú observas como en construcción todavía? Lo observo como una constante construcción, porque pareciera que hay una resistencia histórica en las legislaciones, pero parece entonces que el derecho familiar tiene un cambio de fuentes, si lo queremos estudiar. La fuente ya no va a ser la legislación. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que está ahí ya no está dentro del ámbito controlador y permanente de las entidades federativas, de esta diferencia legislativa. Por eso me interesaba marcar como este segundo punto neutro. Pasíamos de esta discusión teórica en donde para que uno pudiera hacer digamos, un apostolado del derecho familiar, uno tenía que creer fervientemente en un código familiar. Uno tenía que creer fervientemente en que hubiera jueces familiares. Uno tenía que creer que hubiera una materia de derecho de familia. Y no quiero que se me malinterprete. Creo que esto abona mucho a la especialización, pero no creo que radique ahora en esta discusión actual en lo que haga que el derecho de familia sea realmente un derecho que pueda manejar el caos natural que es el propio derecho familiar. O sea, el derecho familiar, a diferencia del derecho civil o mercantil, viene de la dinámica social y del tejido social. Y como decía John Dewar, es un caos natural. El derecho familiar es un caos natural que, si no lo comprendemos como caos, no como algo destructivo, sino como algo que es cambiante y constante, que es muy difícil tenerlo en los amarres legislativos. Por eso, cuando viene esta acción de inconstitucionalidad en la Corte, es un primer momento. Se discute lo que hace la Ciudad de México, pero no se deja la discusión únicamente si era dentro de sus bastiones legislativos, que se dice eso, sino que empieza a analizarse el matrimonio con su papel que tiene la Constitución. Y abrió la puerta para que posteriormente se empezaran a impugnar a entidades federativas que tenían un matrimonio binómico entre el sexo masculino y sexo femenino, y empezar a considerarse que eso era una interpretación que era totalmente contraria o totalmente, digamos, excluyente de una realidad amplia del derecho de familia. Entonces ya la legislación es un punto de partida, pero no es un punto de llegada. Es decir, la legislación no se convierte para mí lo que distingue el derecho de familia. Y esta discusión dicotómica en que para que hubiera derecho de familia era más esta división de taxonomías jurídicas, el derecho de familia es ahora lo que es por la interpretación de los tribunales y de la Corte y de los propios juzgados locales. Oye, déjame recuperar esta expresión que me parece extraordinaria y muy pedagógica, la acabas de usar muy bien, que es el caos del derecho de familia.
Aquí observo un doble diálogo en dos distintos niveles. Por una parte, el diálogo que proviene de este caos propiamente, que es entre la sociedad y el derecho. Decíamos, el derecho a familia mexicano ha cambiado mucho. Quizá lo que ha cambiado mucho es la sociedad mexicana, una sociedad mucho más plural, una sociedad que pasa de ser mayoritariamente rural al principio, en la primera mitad del siglo XX, a una sociedad más urbana, una sociedad progresivamente educada, con todas las fallas que se quieran, desde luego, pero finalmente con un poquito más de nivel de estudios, etcétera. Ese es un primer nivel de diálogo. Y uno segundo que observo, y también lo ilustra muy bien la acción de inconstitucionalidad 2/2010, es un diálogo entre, digamos, entre ley y juez, o entre poder legislativo y poder judicial. ¿Cómo entender estas dos líneas de diálogo? Y respecto al primero, Fernando, te pregunto, porque yo sé que a ti te interesa y lo has estudiado muy bien, ¿qué va primero? ¿El cambio en la sociedad o el cambio en el derecho? Es decir, ¿es el derecho el que jala la sociedad, o es la sociedad la que le dice a sus jueces, a sus legisladores, oigan, ya despierten, ya cambiamos, ya hemos evolucionado, ya no es aquel México de los años 20 o de los años 30? ¿Qué opinas al respecto? Cuando me pregunto esto, siempre recurro a una expresión histórica. Creo que es como una parábola que existe en el derecho de familia. Creo que es una parte, una expresión de la propia sociedad, pero también de un sector de la sociedad que quiere ocluir, ocultar lo que pasa en una realidad. Yo recuerdo mucho un libro que se llama Amor, Historia en la expresión de los afectos en el mundo del ayer. Es un libro coordinado por el Colmex, de Pilar González Aispirú. Y lo quiero tener como un poco de ejemplo esta parte histórica. Ella nos platica sobre el divorcio de Pallares. El divorcio de Pallares explica este cambio ideológico que pasa. Pallares, como todos mundo sabemos, por eso el mundo jurídico, pues es el gran heredero de esta casta de Jacinto Pallares, Eduardo Pallares. Pallares tiene un libro de divorcio. Lo que platica un poco este historiador del Colmex es un poco lo que creo que pasa con las instituciones cuando solo se ve con el tamiz legislativo. Carranza, como sabemos, introduce quizás el primer avance de nuestro derecho de familia, la famosa ley de relaciones familiares que preveía la posibilidad de un divorcio. La principal crítica de ese asunto deriva precisamente de Eduardo Pallares. Es un artículo devastador. Es más, palabras más o menos nos platica la investigadora del Colmex, que dice Pallares que hay cosas que pueden cambiar la moral de un país de forma destructiva más que una revolución, como esta reforma que permite el divorcio. Categórico, ¿no? Pallares se caracterizaba por ser una persona que era un opositor muy claro de, de Carranza, tenía una discusión muy dura, tenía un periodo que era muy crítico con él, y un día, después de esa crítica, y quiero tocar esta historia para platicar el ejemplo de México, y un día su esposa desaparece. Su esposa, si no me equivoco, se llama Esperanza. Y entonces viene toda una crítica hacia el gobierno de Carranza. Pues básicamente decían que unos militares habían recogido a la esposa, se la habían llevado, una acusación de opresión de libertad de expresión, porque era un principal opositor, no solo por su reforma de la ley de relaciones familiares, que está esta leyenda también que platican los historiadores de Félix Palavicini, ¿no? Sino que porque era un constante crítico. ¿Qué pasó? Carranza dice que no fue él, y promete que encontrar todos los esfuerzos para encontrar a la señora o a los culpables de esa desgracia. Imagínense el contexto de México. México posrevolucionario, un cambio de perspectiva de la familia, el movimiento el entendimiento de los roles sociales, pero un México muy arraigado a una perspectiva religiosa que tenía roles entendidos y entendidos dentro de ese contexto religioso. Para hacer corto el cuento, descubren que la señora Esperanza pues ni había sido secuestrada, ni había, ni había sido objeto de plagio por parte del gobierno. Simplemente tenía otra pareja y había decidido huir del hogar de Pallares y me encontraron. Había un delito que ahorita es muy penoso que exista, pero entonces pone algo en quiebre. El principal crítico del divorcio tiene que divorciarse. Eso es lo que pasa. Quizás nosotros, es como en el mundo de las ideas. Oye, esta anécdota es buenísima, esta anécdota es de oro. Es que esto para dar clase está genial.
Sí, y creo que ilustra lo que sigue pasando, porque además el libro lo platica en tono historiador y claro, pone las expresiones de Pallares muy impresionantes y claro, él se divorcia, aunque la esposa siga viviendo al lado, sigue manteniendo su matrimonio religioso, pero se divorcia. Y los que sabemos de derecho, Pallares hasta hace un libro del divorcio en México. Entonces, ¿qué significa esto? Creo que a veces creemos que el cambio de la sociedad obedece porque nosotros no vemos el cambio en el interior. Pero basta con que una persona quiera tener una perspectiva distinta de familia para que la sociedad ya esté cambiando. O sea, un poco es un problema de falsabilidad. El propio Pallares, que era una voz condensada, el propio Pallares que estaba todavía en digamos, historia de a medias, recordaremos que algunos consideraban en esta expresión como de chisme jurídico que Carranza había expedido esta ley de relaciones familiares para que Félix Palavicini, que había sido un constituyente, pudiera divorciarse y contraer matrimonio con otra persona, muy parecido a como ocurrió el divorcio en Inglaterra. En Inglaterra ocurre porque un rey quiere contraer matrimonio, a contrario oposición de quien era su Lord Chancellor, que era Tomás Moro. Y bueno, ya sabemos lo que le pasó a Tomás Moro por esa oposición. Y pasa algo igual, por eso me encanta la ideología de la historia. Creo que es esto, la sociedad siempre está en cambio. Lo que pasa es que las leyes ponen un tamiz que nos obligan a ver solo eso de la sociedad. Pensábamos que una mujer en el principio del siglo XX no podía tener pleno deseo de poder formar otra familia. Y en lugar de ver que la que se quería divorciar no era Pallares, era ella, ¿eh? Claro. Y solo tuvo que ocurrir a la, digamos, al ocultamiento para poder conformar su plan de vida. La sociedad ya estaba cambiada, ya había una ruptura, una crisis. Eso sigue pasando. Y lo malo es que convertimos el ente legislador como el único ente de percepción de la sociedad. Y ese es el principal germen de error de los abogados. Creemos que la legislación es la única perspectiva que nos puede dar un tamiz de qué puede ser y no ser. Y el ejemplo de Pallares explica todo el ejemplo que ha pasado en materia familiar. El principal opositor, el segundo gran divorcio importante en México, es una ironía histórica. Es impresionante. Ahora, esa semilla de cambio social, déjame ponerlo en estos términos, sí requiere de un aterrizaje institucional, sea por vía legislativa o sea por vía judicial, porque, por ejemplo, estoy pensando ahorita que te escuchaba, pensaba, un pronunciamiento también interesante reciente de nuestro Poder Judicial de la Federación, la inconstitucionalidad de fines procreativos del matrimonio, es decir, esta idea de que el matrimonio es para la procreación y la perpetuación de la especie y todo esto, la Corte llegó y dijo, a ver, no. Y esto también implica un reconocimiento ciertamente a un modelo de sociedad que ya ve al matrimonio como una unión afectiva, como una unión de proyecto de vida y no solamente en términos reproductivos, pero que es finalmente cachado de alguna forma, déjame usar esta expresión coloquial, es traído o aterrizado en el ámbito institucional del Poder Judicial de la Federación en este caso, bueno, y de poderes judiciales en las entidades federativas, desde luego, pero que también va caminando de la mano con el cambio social. Lo veo como un acompasamiento, tal vez. ¿Tú cómo lo ves? Lo veo como consecuencia propia del concepto ideológico que tengamos de Estado, ideológico en su estructura. Por ejemplo, yo creo que en gran medida el derecho de familia es lo que es ahora porque hemos avanzado a un Estado constitucional de derecho. Realmente, esta evolución empieza a consolidarse como por el 94, cuando empieza a dar todo un cambio en el contexto de la Corte, cuando los colegiados empiezan a participar. Pensemos que hasta apenas ahorita los órganos locales les quitaron la prohibición de hacer control difuso, a pesar de que la Constitución lo reconocía. Criticado o no criticada la famosa tesis de Felipe Tena, que Gudiño Pelayo le hizo jurisprudencia, la proscripción del control difuso de la constitucionalidad antes de la reforma de 2011, hablaba de una ideología de Estado. ¿Cuál es la ideología de Estado? Pues precisamente antes era un Estado legislativo. El poder del legislador imperaba mucho en la construcción de regular realidades y de desconocer otras realidades. Eso es lo que pasaba básicamente. Yo creo que el derecho de familia logra esta potencialización cuando nos consolidamos en esta transición de un Estado constitucional de derecho. Imaginemos, uno revisa la quinta época, que es la etapa más prolija de la Corte, una etapa de claros oscuros de la Corte, y encuentra uno
que muchos temas fundamentales de derecho y familia quedan enclavados en una perspectiva de deferencia del legislador, ideología de ese Estado en ese momento y una perspectiva muy encuadrada de un Estado legislativo. El ejemplo que más me gusta poner a mí, que es el que siempre digo, si cuando vemos los juristas del horror de Ingo Müller y cuando ve el papel de los jueces en la segregación racial en la Alemania nazi, sí me pregunto, ¿qué tienen en común con México? Ah, bueno, tienen en común lo que pasó con los asiáticos. México tuvo una política gubernamental que está documentada histórica y jurisprudencialmente contra los chinos o asiáticos que llegaron a nuestro país. Y entonces, por ejemplo, tenemos el famoso amparo del señor Wong. El señor Wong quería contraer matrimonio con una mexicana, pero resultaba que el Código Civil, creo que era de Sonora, si no me equivoco. Sí, El de era de Sonora, Sonora, lo conozco ese asunto. ese es el ejemplo. Y cuando la Corte estudia ese asunto, le dice, a ver, espérate, no hay una norma restrictiva porque va para todos los asiáticos. Y dos, eso le corresponde a las entidades federativas, es un contrato privado. Y ellos pueden decir quién es y quién no. Eso es una respuesta a un Estado legislador, porque ya hablábamos de la igualdad en esa época. Capaz no teníamos una doctrina afirmada de categorías sospechosas, pero cuando uno revisa lo que dice el señor Wong, dice algo que hoy parece de perogrullo, pero antes parecía algo, creo que fuera de contexto. Si todos los habitantes podemos contraer matrimonios, ¿por qué yo no puedo contraer matrimonio con mi esposa? Eso, su respuesta de la propia Corte, que podía entrar a un estudio constitucional, no con la profundidad que lo puede hacer ahora a los colegiados, le dijo, porque es un contrato. Ellos dicen quién puede, quién no puede, y el legislador dice quién puede y quién no puede. Señor, no se afecta la igualdad, no es privativo. Impresionante, impresionante. Y ahí está, ¿eh? Como, hay una tesis, ¿no? De ese asunto. Recuerdo haber Y, leído una tesis. y hay una tesis de ese asunto. También, por ejemplo, hay otro que expresa cómo comprendemos el papel del matrimonio en esa época, ¿no? Una señora viene solicitando la disolución de su matrimonio por falta de cariño. Y la corte le dice, el cariño no es necesario para el matrimonio. ¡Oh, Entonces, impresionante! y hace una Nada cosa que más. uno lo ve ahorita y dice, ¿por qué? Porque para los requisitos para contraer matrimonio no te pide cariño, te ¡Oh! pide esto y esto. Y entonces, claro, o sea, la verdad del legislador, y dices uno, pero oiga, eso es lo que mantiene la unidad, ¿no? Dice, y entonces si uno busca la tesis, ahorita la busco con más calma, dice eso, la falta de cariño no es una causal porque no está taxativamente. ¿Por qué? Porque el matrimonio, decía antes la Corte, es de interés público mantenerse unido. Y solo excepcionalmente, por conducto de estas causales, podía disolverse. Verdad del legislador. Y esa tesis revela algo interesante. El planteamiento de la señora era fabuloso. Oiga, no le tengo preso a este señor, o sea, ¿qué hago con él? Pues no, no se preocupe, señora, el matrimonio no requiere cariño. Aguántese, aguántese. Y me recuerda mucho a un libro de la historia del matrimonio de Stephen Cooley, que habla de cómo el amor conquista el matrimonio. Y dice, ese concepto es contemporáneo. Claro, porque la perspectiva del matrimonio no era una institución de derechos humanos, era una institución económica, social, de, de, de arreglos, institucionales. Era una figura que se consideraba hasta un poco distorsionada. Veamos, por ejemplo, cuando Maquiavelo escribe un cuento que se llama Belfagor, el archidiablo que se casa, hace una crítica durísima al matrimonio concertado en esa época. Claro, ahora si uno lo lee con cuidado, tiene también de aspectos misóginos, de una mala visión, pero es un texto de 1492. Pero ese texto devela una cosa, la crítica constante a la existencia del matrimonio y demuestra que el matrimonio era visto como un objeto de crecimiento social, de posicionamiento económico, pero no como un derecho para perseguir un elemento muy fundamental, la constitución de tu plan de vida. Y dos, la persecución de tu propia felicidad como tu propia autorrealización. Y eso solo se ve cuando se ve como derecho constitucional y no lo que el legislador te quiera decir que es. Oye, ¿y qué papel juega ahí esta otra institución que también se ha venido consolidando y que ha sido objeto de diversas reflexiones jurisprudenciales, que es el concubinato? Porque en esta idea que me encanta cómo lo planteas, la conquista del amor, el matrimonio conquistado, pero por amor. Bueno, pues ahí está también la opción del concubinato, es decir, de una relación afectiva, no necesariamente de acuerdo de voluntades, no formalizada, pero
también basada en, en ese proyecto de vida compartido y en esa lógica de que las personas tienen derecho unas a otras a amarse, déjame ponerlo así de manera muy, muy coloquial. ¿Qué papel juega ahí el concubinato en tu óptica, Fernando? Para mí el concubinato es una institución que puso en quiebre la verdad del legislador. O sea, ha faltado muchos estudios, pero lo puso en quiebre porque impuso una perspectiva social. Y es una tesis que, digo, me faltan más datos, pero puedo compartírselas. Pensemos, si partimos de que México tomó como ejemplo sus codificaciones, las españolas, las codificaciones francesas, recordaremos que en la época de Napoleón, y John Henry Merriman hace una explicación muy bonita de esto cuando dice Napoleón, los que están fuera de la ley no pueden ser reconocidos por la ley. Entonces, las regulaciones clásicas del derecho civil sobre el matrimonio proscribían, por ejemplo, las relaciones de hecho. El matrimonio estaba expulsado. Habría que aclarar que los españoles, por ejemplo, también tenían eso, pero ellos tenían, a diferencia de lo que pasa en América Latina y en concreto en México, pues instituciones paralelas del matrimonio, concordatorias, por ejemplo. En España o en Italia, que es con que tenemos más influencia en México, pues podía haber un matrimonio civil y un matrimonio religioso. ¿Qué pasa en México? En México viene una imposición de un estado de laicidad, en donde la iglesia ya no puede participar como siguen haciendo en matrimonios concordatorios en Italia o en España, al momento de celebrar matrimonio. Pero ¿qué pasa en la ideología del mexicano? En el ejército mexicano, el papel del matrimonio civil era un papel secundario. Y entonces Ortiz Urquidi, cuando hace un texto muy interesante que se llama Matrimonio por compartimiento, que es su tesis doctoral que la publican, empieza a platicar cómo en México siempre hubo un desfase, atendiendo a realidades sociales de lo que pasaba con regulaciones tanto eclesiásticas o civiles como el matrimonio. Por ejemplo, el Concilio de Triento, que empieza a imponer la solemnidad y formalidad del matrimonio eclesiástico, en México se encuentra diferido. Y entonces durante mucho tiempo México tuvo instituciones eclesiásticas matrimoniales que ya se encontraban derogadas por el derecho canónico. Una de ellas, hasta la fecha, tiene resabios en nuestro mundo actual de que siguen existiendo, como el famoso matrimonio por sorpresa. Es decir, en el derecho canónico antes no se permitía esta sacralidad para contraer matrimonio, es decir, con el padre, la religión y todo, ¿no? Lo que pasaba es que, pues, bastaba con que la pareja de novios le cayeran de sorpresa al padre y le decían, cásenos. Y el padre tenía que casarlos. Matrimonio por sorpresa, por asalto se llamaba en el derecho eclesiástico. Y lo platica Ortiz Urquidi. Y yo me digo, claro, eso explica por qué a la fecha siguen poniendo chaperones a los novios cuando salen a pasear, que su papel era evitar que se casaran por sorpresa, ¿eh? Fíjate. Sí, o sea, es una cosa como un resabio histórico, pero demuestra que en México ha habido una resistencia propia de nuestra legislación, que también ha disminuido, ¿eh? Sí. Al matrimonio. Entonces, estamos en un país que proscribe el matrimonio religioso y solo permite el civil. Era evidente que iba a haber muchas relaciones, de hecho, que no iban a tener una, una protección jurídica vinculada al matrimonio civil, que iban a tener un matrimonio religioso desconocido por nuestro derecho, parte de nuestra laicidad, que es nuestra médula central de nuestro constitucionalismo, pero que tenía una cuestión de hecho que tenía pleno valor y reconocimiento social. Y yo creo que el concubinato empezó a permear, y un poco lo ilustra Mateo Salarcón cuando hace la explicación del Código Civil, precisamente porque había un montón de relaciones de pareja que se encontraban al margen de la perspectiva del derecho civil, porque no logró permear esta imposición, y la realidad es que había todavía matrimonios que se daban pensando en relaciones personales. Por eso Ortiz Urquidi, cuando plantea si el concubinato es un matrimonio, dice, claro, es un matrimonio por comportamiento. Y lo Oye, está pero haciendo muy interesante. ¿y ahí qué tanto, por ejemplo, la figura del concubinato a la luz de derechos humanos, qué tanto principio de autonomía, libre desarrollo de la personalidad? Ahora podemos darle una lectura contemporánea al concubinato en esa óptica, de derechos humanos. Ahora le damos una lectura totalmente contemporánea, porque yo creo, y creo que hay una construcción evolutiva. Le explico esta cosa histórica porque es como una resistencia y vemos por qué México tiene esta figura cuando otros países europeos no los tienen. Finlandia, Suecia, Noruega, que son países que son vinculados a la protección civil, no tienen relaciones de hecho, y México las tiene desde hace años. Ahora, ¿qué diferencia hay? Que muchas prerrogativas vinculadas
al concubinato eran distinguidas por el matrimonio. Una lectura constitucional te permite reconocer un estatus igualitario de protección que antes las legislaciones no las daban. Por ejemplo, ¿qué pasaba a veces con las obligaciones alimentarias del concubinato? Se desconocían esas obligaciones alimentarias. ¿Qué pasaba entonces que cuando hubieran dos concubinatos juntos? Ah, bueno, sorry, solo puedes demandar daños moral. Pero en el matrimonio sí existía, por ejemplo, el matrimonio putativo. La posibilidad de dos matrimonios, aunque uno fuera nulo, tuviera efectos. Creo fundamentalmente que la visión del concubinato desde el punto de vista constitucional le da un tamiz de protección igualitario. Y eso hace... No solamente son derechos de libertad, ¿hay una lógica de igualdad también? Hay una lógica de igualdad, de no discriminación y digamos que de equiparación de instituciones que permiten, por lo menos en el aquí y en el ahora, una salvaguarda de los elementos fundamentales del derecho a familia: sucesión, alimentos, seguridad social, reciprocidad, etcétera, etcétera. En México, a diferencia de otros países, sobre todo como en Estados Unidos, que tienen matrimonios por comportamiento o como law marriage, creo que en México el único bastión de diferencia que existe entre el matrimonio y el concubinato es algo que está, como usted bien dice, anclado expresamente en la autonomía privada de la voluntad, que son los regímenes económicos. Es decir, si uno quiere constituir un matrimonio, la diferencia del matrimonio y el concubinato es que en el matrimonio tú puedes tener muy claro qué espera de tus regímenes económicos. Y entonces puedes elegir separación de bienes, bienes mancomunados, puedes hacer un catálogo muy específico, registro de qué incluyes o no incluyes. O sea, tiene un aspecto económico que impacta. En el concubinato, como es una cuestión de hecho, pues esto obedecerá a las peculiaridades de este propio concubinato. Quizás lo único que no puedas migrar, porque no tienes plenamente certeza y condiciones claras de qué puedes regular, es la condición económica. Quizás esa es una de las grandes diferencias que hay todavía entre el concubinato y el matrimonio. Pero es una diferencia que puede estar sujeta a discusión, no raya con un punto constitucional, y se encuentra más en la expectativa de qué buscas tú en consecuencia económica, o sea, análisis económico del derecho, de tu relación. ¿Qué consecuencia quieres ante su posible ruptura? Entonces, si tú quieres consecuencias claras y precisas, pues el matrimonio te ofrece un catálogo de regímenes económicos. El concubinato está más a la construcción constante y permanente de estos, como una sociedad de hecho. Esa es la única diferencia. Y como digo, raya más en un tema de autonomía privada que en un tema de carácter constitucional. Oye, te quiero plantear ahora el tema del divorcio. Nada más antes una pequeña puntualización sobre esto que llevamos hasta ahorita, matrimonio y concubinato. La Suprema Corte en un criterio reciente ha dicho que pueden coexistir. ¿Te acuerdas que antes si alguna persona estaba casada se excluía de una posible relación de concubinato? Y ahora recientemente esto cambia y dice sí pueden coexistir. Puede ser que una persona se haya casado, que permanezca el vínculo matrimonial y que sin embargo esté unida en concubinato a otra persona. Un pequeño comentario sobre esto y nos vamos para el tema de divorcio, que es muy importante. Sí, es muy, muy importante porque, por ejemplo, la forma en que tú excluías al concubinato con la existencia de un matrimonio implicaba que el matrimonio tenía mayor importancia como institución jurídica, como mayor prevalencia. El hecho de que el matrimonio sea un acto jurídico, es decir, que deriva de una formalidad, no puede desconocer lo que deriva de una cuestión de hecho. Y hizo justicia, porque pensemos, hay contratos también formales y consensuales, pero un formal y un consensual no vale uno más que el otro, solo que uno tiene más facilidades probatorias. Pero no haces una distinción ni pones una imposición. Puede ser que si uno acredita que el contrato consensual, y le pongo un puro civil, se hizo antes, con características, con pruebas, se imponga sobre un contrato formal. Ahora, bajo esta lógica, lo que hizo la Corte fue poner en una no distinción de formas de familia. Los dos tienen la misma posibilidad. Y si esto, excluir uno al otro, implica un perjuicio para alguna de las partes, pues entonces pueden perfectamente coexistir, porque esas obligaciones pueden ser, digamos, concomitantes. Y yo creo que pone en justicia a la institución del concubinato como un hecho que puede perfectamente reconocer otras realidades. ¿Qué pasaba en México? Y es una constante. Pasaba que una persona tenía un matrimonio
y después iba y conformaba otro matrimonio, otra relación de pareja. Y entonces inmediatamente la segunda era sujeta a un escrutinio social, a un desconocimiento jurídico, a una burla, hasta persecución penal. No olvidemos el último juicio por jurado de María Teresa de Landa, ¿se acuerdan? El asunto radica en eso. Cuando ella se entera que su esposo, el general, ya estaba casado antes y que ella era culpable de bigamia, decide matarlo. Bueno, yo creo que ella lo mató más por la presión social de cómo se encontraba ella y porque se encontró que todo lo que ella tenía no tenía un asidero legal. Digo, es una interpretación muy propia mía. Pero lo que yo creo es que equipara y pone en equivalencia a todas las instituciones del derecho a familia. No hay una familia por encima de otra, no hay familias de segunda ni de primera. Todas las familias tienen protección plena y constitucional, en el sentido amplio. Ahora, aquí la novedad es que tienen protección plena y constitucional, pero a la vez, de manera simultánea en el tiempo. Aquí, esto es lo interesante, creo, de este criterio reciente de la Suprema Corte, porque yo creo que bajo la lógica de la constitucionalización del derecho a familia, podrías equiparar en términos de relevancia, de importancia al matrimonio y al concubinato, pero ahora el paso que da la Corte es que añade un elemento de simultaneidad, digamos, de correspondencia temporal, en el sentido que pueden coexistir a la misma vez las dos instituciones. Y este sí es un cambio importante, que por otra parte reconoce una gran realidad social. Porque yo me acuerdo que era el caso de un señor que se había casado hace muchos años, que se separa, no se divorcia, se separa de su esposa y instituye un concubinato que dura décadas también. Lo que pasa es que a la hora de que fallece la persona, tú te debes acordar mejor del caso, pero cuando fallece la persona, pues evidentemente la esposa reclama la herencia porque el matrimonio estaba vigente. Y al excluir el concubinato, la concubina con quien había vivido décadas y había conformado una masa patrimonial, etcétera, pues tiene que quedar excluida. O sea, esto A es mí algo. mira, tuve mucho tiempo trabajando en tribunales familiares y lamentablemente este tipo de exclusión generaba injusticias terribles, Terrible. terribles, terribles. Y entonces lo que hacía era desconocer jurídicamente los efectos de una familia válidamente conformada. Pasaba muchas veces que el esposo separado de la anterior esposa o la esposa del anterior esposo tenían todo un acervo patrimonial. ¿Y qué pasaba? Pues que no se le reconocía el labor de esta última familia porque la otra la excluía totalmente. Era inexistente. El apoyo, el trabajo en el hogar, la constitución de nuevo acervo económico. Imaginemos que construyen economía, pues lo absorbía el régimen patrimonial del matrimonio, ¿no? Claro, sí, sí, No sí. podía quedarse su casa. Yo pongo el ejemplo. Recuerdo mucho el impacto que tuvo en Europa cuando fallece Stieg Larsson. Y entonces cuando fallece Stieg Larsson, se dan cuenta que nunca contrajo matrimonio con su pareja. Y como no hay concubinato, pues sus libros, sus películas, pues hay una discusión todavía de decir, pobre mujer, ella fue su pareja toda la vida. Ah, sí, pero nunca hubo concubinato. Entonces vemos cómo, y si hubiera habido matrimonio de él con otra persona, pues olvídese. No, nada. Eran formas de que rompían totalmente la igualdad que tienen las familias sin importar su contexto u origen. Buenísimo. Oye, déjame plantarte lo del divorcio. También una institución que evoluciona, una institución que cambia, y el primer paso quizá es esta declaratoria de inconstitucionalidad de las causales de divorcio. Sí, que en buena parte, y tú lo sabes por tu experiencia en el fuero común, pues era un ejercicio, déjame ponerlo así, esto me hago cargo yo de la responsabilidad de este término, pero era un ejercicio de simulación. Es decir, se tenían que acreditar las causales y entonces, bueno, se inventaban historias, se relataban hechos con carácter, pues un tanto novelesco de lo que había pasado, pero con el afán ese, porque muchas veces lo que faltaba, y es muy bueno el ejemplo que pusiste hace unos minutos, lo que faltaba era cariño. Es decir, las personas ya no querían seguir casadas por la razón que fuera, pero la ley te decía, tienes que acreditar la causal. Y entonces ahí venía la fantasía de los abogados, ahí venía la creación literaria, etcétera. Y la Corte, como un primer paso, dice inconstitucionalidad de las causales de divorcio y de ahí sigue evolucionando. Cuéntanos también este punto. Yo comparto perfectamente. Yo creo que gran parte de ver, por ejemplo, el derecho de familia únicamente desde un acervo legislativo nos coloca a nosotros abogados en un terrible riesgo de desactualización. Creo que muchas de las disposiciones legislativas son caducables. Es decir, disposiciones caducan. Había gente que tenía una expertise en hacer novelas.
Sí. Es decir, más, su vida era comprometerse a lograr obtener el litigio el más tiempo posible. Y hacían de verdad un enredo para tratar de obstruir la posibilidad de esta disolución del matrimonio. Los divorcios eran un problema. Y claro, había foros que se aprovechaban y había toda una expertise en ese punto de vista. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando eran, muchas de sus causales eran de imposible, eran casi pruebas diabólicas, hasta en términos procesales. Requerían una carga diabólica. Por ejemplo, acreditar la infidelidad. ¿Cómo podías acreditar eso en términos jurídicos? Pero además tenía que ver con tu propio desarrollo. Ok, y lo voy a poner en el absurdo, porque ese absurdo implicaba que la gente moviera todo. No solo ya no me quiere, no solo ya no la quiero, sino que pues, tengo otra pareja y los vi llegar a un hotel. Esto no prueba nada, ¿eh? Entonces eran juicios que de verdad eran un desgaste procedimental, rayaban en el absurdo jurídico y yo creo que muchos obedecían a la literatura jurídica. O sea, yo recuerdo mucho a un autor que se llama Luis Nisser, que empieza a platicar sus asuntos sobre los tribunales y dice algo que a mí me impactó cuando estudiaba. Luis Nisser, su libro se llama My Life in Court. Entonces Luis Nisser platica precisamente un caso de divorcio que tenía y dice, empezando el caso, la mayoría de asuntos se resuelven en convenio, pocos llegan al litigio, pero este es muy interesante. La señora tiene que acreditar taxativamente actos de violencia. Y dice Luis Miser, ¿y cuál es el acto de violencia que tiene la señora o que sufría la señora? Que el señor tenía un amor en exceso por ella. Y le dice, ok, ¿y cuál es el amor en exceso que tiene por usted, su esposo? Amaba mis pies de una forma obsesiva. Y entonces uno lee ese caso y dice, claro, eso es México. O sea, la señora que pudo haberse separado así tenía que acreditar cómo ese amor obsesivo por los pies de esta, y es una historia fabulosa, era un acto de violencia, claro que es un acto de violencia, pero la forma de acreditar iba a llevar años y años y años y años. Eso pasaba con los divorcios. Se convertían en novelas, en capítulos como lo que relata Luis Nisser, que parece algo absurdo, que lo baja de los tribunales americanos, pero que explica el reflejo del divorcio como un obstáculo para el desarrollo de la vida personal. Y ahora entonces, ¿el divorcio cómo se tiene que leer? ¿Como ejercicio del libre desarrollo de la personalidad? Esa sería la categoría analítica que nos permitiría comprender contemporáneamente el divorcio. Sí, el divorcio es un elemento fundamental para el libre desarrollo de la personalidad, como este bastión para el que uno puede conformar la personalidad como un elemento fundamental para la construcción de tu propio plan de vida. Porque eso supone casarse, pero también dejar de estar casado. Es decir, las dos cosas son ejercicio de una Claro. libertad, de un principio de autonomía. Por ejemplo, yo he visto algunos tribunales como los europeos que entran más, digamos, digamos, con más resistencia a esas instituciones, te dicen, la ausencia de divorcio implica una violación al derecho al matrimonio, porque si tú no te puedes divorciar, jamás puedes volver a casarte. Y entonces tienes una afectación directa a la posibilidad de ejercer tu derecho al matrimonio. Ahora, esa misma lectura la podemos ver en México por si el concepto de interés menor, perdón, de interés del libre desarrollo está complicado. Un obstáculo al divorcio implica el no permitir ejercer tu derecho a conformar una familia. La realidad, nos preguntemos con análisis, ¿qué racionalidad tenían las causales de divorcio? Ninguna. Bueno, Entonces, mantener una cierta estabilidad. Esta idea que tú mencionabas hace un rato de que en la historia pues se apreciaba por cuestiones religiosas o morales, pues una cierta estabilidad en una persona una pareja que estuviera casada, pues que siguiera casada. y esa estabilidad básicamente se puede traducir como una restricción para ejercer tu propio derecho a conformar un matrimonio o otra pareja. El divorcio en sí mismo, las causas del divorcio son restricciones, porque eran taxativas, excluyentes y no permitían una interpretación amplia. Era lo que decía exactamente la causa. Oye, déjame te planteo otro tema que también tú como experto en derecho de familia habrás percibido que ha cambiado notablemente. El concepto de filiación. Y te pongo dos elementos aquí para que nos ayudes con tu reflexión y comentario. Por un lado, el hecho de técnicas de reproducción asistida, es decir, un matiz no necesariamente biológico, no una incidencia puramente biológica en la filiación. Y otro aspecto también que quizá podríamos encuadrar ahí, el concepto que la Suprema Corte ha acuñado en algunos casos de
voluntad procreacional. Es decir, no necesariamente un vínculo biológico, y ahí está el tema de la tecnología y el uso de técnicas asistidas, sino ni siquiera un vínculo jurídico como el que podría emanar de un proceso de adopción, etcétera, sino simplemente una voluntad, una idea de querer ejercer las obligaciones que derivan del vínculo de filiación y asumir lo que impacta la afiliación en el núcleo de familia. ¿Qué nos puedes comentar, Fernando, al respecto? Yo creo que obedece mucho a la propia evolución de nuestro derecho de familia. A mí sí me gustaría aclarar que desde antes de la interpretación de la Corte, sí existe y existían las legislaciones la posibilidad de un reconocimiento distinto a la adopción o al matrimonio. Lo que pasa es que tenía que ver con la prueba de la filiación. La prueba de la filiación siempre ha estado anclada con el acta de nacimiento. Y entonces volvíamos a un efecto circular. ¿Y quiénes pueden entonces ir a esa acta de nacimiento? Ah, bueno, los hijos nacidos en matrimonio, los hijos reconocidos, los hijos adoptados. Pero nuestra legislación inspirada en otras instituciones tenía una institución que de hecho sirvió como parámetro en la Corte, que se llama la posesión de estado de hijo. ¿Qué pasaba cuando una persona era reconocida, constante, permanente y fundamentalmente por todos como el hijo de alguien? Y su acta de nacimiento o no existiese o tuviera errores e incompletudes. Podía reclamar para efectos sucesorios la posesión de estado de hijo y el reconocimiento de esa calidad. Es decir, nuestra legislación ya preveía esto en los conceptos de prueba de filiación. Muy poco, muy vedado, porque existía una prueba refractaria muy compleja, pero ya existía vedadamente la filiación más allá de la verdad biológica, la filiación más allá de la verdad tecnológica, pero anclada con un problema de prueba. La prueba era acreditar esta posesión de estado de hijo constante y permanente y de forma clara que le pudiera vislumbrar. Había casos que eran fáciles para un juzgador de acreditar la posesión de estado de hijo. Por ejemplo, eh, imaginemos que en un pueblo que es muy pequeño y conocido por todos, una señora tiene un hijo y es conocido que ese hijo es de fulano de tal. Entonces va la señora con el registro civil, que la conoce perfectamente a la señora, y dice, el papá es fulano de tal. Perfecto, lo asiento. Padre fulano, hijo fulano. En términos jurídicos, ese acta de nacimiento, pues adolece de un problema. Jamás llegó el progenitor a reconocer. Pero si el señor toda la vida, sabiendo que lo que hizo su pareja, aunque no era su esposa, obedecía a un reconocimiento de él, había una posesión de estado de hijo. ¿Me explicó? Ahora, esto era lo más cercano que teníamos a un reconocimiento filial distinto, porque era una prueba de filiación fáctica, desvinculada del acta de nacimiento. La realidad es que los anales de nuestros tribunales poco observaban de esta posesión de estado de hijo. Ahora, con la potencialización primero, de las pruebas de ADN, viene una segunda gran revolución. Todos esos niños que no podían acreditar ni posesión de estado de hijo por un total desprendimiento, digamos, irresponsable por parte de los padres de su filiación, no podían probar jamás nada. Y entonces ellos tienen ya toda una serie de reconocimientos, viene todo este reconocimiento de la verdad biológica. Y viene todo una reestructuración de los juicios de paternidad. No bastaba la cuestión fáctica, había una prueba científica que lo acreditaba. La Corte empezó a decir, y si el papá no quiere hacerse la prueba, habrá una presunción de que él es el padre. Genial, entonces creó toda una doctrina de paternidad por esto. Y después viene una segunda gran ola, como bien dices. La segunda gran ola es los hijos que nacen de método de reproducción asistida, en donde no necesariamente han tenido el tiempo para formar un acercamiento fáctico como la posesión de estado de hijo, en donde no comparten relación biológica, pero sí una voluntad inicial para poder concebir a un niño usando un método distinto como las fecundaciones in vitro, etcétera, etcétera. Esto cambia todo el paradigma, porque pone algo que jamás se había visto. Los hijos venían de reconocimiento social, como la posesión de estado de hijo, con el reconocimiento biológico que se potencializó con las pruebas de ADN, pero después vino este punto medio. Yo fui con mi pareja, hicimos todo para asignarnos como padres, y de repente me dicen, pues tú no estuviste en el contrato, no firmaste nada, adiós. No, pues claro, hay una voluntad procreacional. Yo
de forma tácita, de forma reflectaria, se parece que no solo iba acompañándola de buena fe, le iba acompañando porque di mi voluntad de asignarme esa procreación. Eso es un cambio total en la forma de asignación y afiliación. Es un cambio total que demuestra que tenemos la verdad biológica que sigue imponiendo, la verdad legal por las actas de nacimiento, la verdad fáctica que viene históricamente de la posición de Estado de Hijo y que ha evolucionado aún más, y la verdad derivada de las filiaciones por, eh, digamos, por técnicas de reproducción asistida. Y es muy interesante, porque esto pone un antes y una ahora. ¿Quiénes son los hijos y cómo pueden ser los hijos? Y cambian las figuras jurídicas a problemas que ni siquiera hemos analizado en los tribunales. Por ejemplo, la presunción de un hijo se pone de cuántos días nació con base a un fallecido, ¿no? Entonces, si el niño nace tantos días de que falleció, entonces se puede presumir que fue concebido durante el matrimonio. Pero ¿qué pasa si ese niño derivó de un embrión que se quedó congelado durante 5 años, en donde hay 1000 constancias en el que el progenitor quería ser el padre, pero lamentablemente no pudo seguir viviendo? Ah, bueno, entonces tenemos figuras que ya no podíamos ver como antes. Ahí hay voluntad procreacional. ¿Podrá esta voluntad procreacional persistir después de la vida? ¿Podrá esta voluntad procreacional poder formar lo que en España llaman el concepturus? Entonces tenemos temas que nunca hemos explorado, que no hay ni siquiera precedentes en la Corte, y demuestra un poco lo que yo quería platicar contigo del caos natural de derecho de familia. No porque hayamos abarcado un tema, hemos visto todas las facetas de este tema. No, y esto lo ilustra de manera impresionante, porque también yo recuerdo algún precedente, tú lo tendrás más claro en Estados Unidos, del caso inverso al que acabas de narrar. Es decir, cuando se fecunda un embrión y la persona no quiere la implantación en el útero porque ya se está divorciando de su entonces pareja, etcétera, y ahí viene la discusión que se plantea judicialmente de a quién corresponde ese material, etcétera. Y otro que leí recientemente en la prensa norteamericana también, en donde una empresa que cobraba por mantener esos embriones congelados, de repente dice, oiga, es que no me han pagado, ya tiene mucho que no me pagan, aquí hay un contrato, ustedes tienen que pagar el mantenimiento, porque esto pues tiene un costo de mantenimiento que regularmente genera un cobro, y por tanto, como no me han pagado, voy a destruir, les informo que les doy tantos días para, si no, voy a destruir sus materiales genéticos, y bueno, pues hasta ahí queda mi relación contractual con ustedes. Bueno, yo creo que son temas también que impactan en esta visión novedosa de la que nos estás platicando, ¿no? Sí, y esa es una segunda postura que hemos platicado mucho contigo, y creo que va a ser la tercera gran fase del derecho de familia. Una vez que tengamos una fase más consolidada de constitucionalización, vendrá una fase comparativista y de diálogo jurisprudencial más cercano. ¿Por qué lo pongo así? Porque pensemos, en el caso que me platicas, el caso de Davis versus Davis de una corte estadual norteamericana, no recuerdo cuál exactamente. Y todo el tema tiene que ver con la voluntad procreacional, porque dice, si la persona no quiere ser ya papá, aunque inicialmente ya ha aceptado eso, no puede ser obligado a ser papá. Nadie puede ser obligado a ser padre. Es parte de tu esfera privada de decisión. Entonces eso es genial porque empieza a manejar cosas que antes no mirábamos. En México tenemos una relación muy atípica de la gestación subrogada. Eh, en México las técnicas de reproducción asistidas están muy fragmentadas en su legislación. Apenas se reglamentan en la reproducción asistida, ya ni siquiera algo tan complicado como la gestación subrogada. No está tan previsto y está quedando todo más a foro de los jueces. ¿Qué van a hacer los jueces con eso? ¿Cómo van a poder imputar la reproducción asistida a quién o a cuál cuando hay la voluntad procreacional? Y creo que esto ha hecho un cambio totalitario en la forma que percibimos afiliación, en quiénes pueden acceder, cómo pueden accederlo. Pero una cosa que yo recuerdo muy interesante que dice una sentencia de la Corte Interamericana, en el caso de Octavio Murillo, es que no basta con permitir estos medios que garantizan el derecho a la reproducción de la decisión familiar, sino también muchos han nacido por estos sistemas y que no solo debe ser privativo para ciertas esferas económicas, sino para todos. O sea, ya habla de socializar estas formas, y entonces quiere decir que en un futuro va a ser mucho más presente ver cómo diversos aspectos de filiatorios van a estar vinculados con este concepto que ahora
apenas empieza a construirse voluntad procreacional, que se convierte en un elemento fundamental para saber la asignación de la filiación, más allá de sangre, más allá de cuestiones sociales, más allá de un acto de nacimiento, sino de una expresión volitiva. Y esa es una cosa impactante, yo creo. Oye, qué bueno que citas a Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, esta famosa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque yo creo que, bueno, evidentemente nuestros legisladores locales hay muchas cosas que no han leído, hay muchas cosas que tendrían que leer, etcétera, pero esta es una de ellas, esta es una de ellas, porque yo creo que Artavia Murillo justamente genera un estándar de exigencia legislativa, en el caso concreto, evidentemente, contra Costa Rica, pero que creo que puede ser aplicable a todos los países del sistema interamericano, para que se pongan los medios tecnológicos de reproducción asistida al servicio de las personas. Y esto que dices es muy importante, porque también en Artavia Murillo dice, bueno, es que la persona que puede ir a Panamá o que puede ir a Colombia, eran varias parejas, ¿te acuerdas? O que puede ir a España y pagar no sé cuántos euros o no sé cuántas pesetas, etcétera, pues sí lo tiene, pero los que no pueden salir de Costa Rica, como había una prohibición total, pues no lo tienen. Entonces, creo que hace falta que los legisladores locales, si nos están viendo algunos candidatos o quienes ya lo son, ojalá que la lean también. Esa sentencia hace falta más este diálogo interamericano también, ¿no? Sí, y eso es muy importante. Creo que el derecho de familia se nutre, primero, con perspectivas constitucionales, con perspectivas constitucionales que te permiten vislumbrar qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, qué podemos ver adecuado y no adecuado. Pero también debemos empezar a apreciar las cláusulas de experimentación constitucional que hacen otros países. Por eso creo que en el derecho de familia va a tener dos matices muy importantes. Un matiz de apreciación constitucional y un matiz comparativista que nos permitirá darle, digamos, facetas interpretativas a nosotros. Cuando yo pienso, por ejemplo, y lo platicaba mucho contigo, con esta reconocimiento, y vuelvo al concubinato, del concubinato que no excluye el matrimonio, y aquí hubo una reacción ideológica muy fuerte en México, digo, bueno, en Australia pasa, ¿eh? De hecho, en Australia se considera, también será una sociedad de hecho, cuando una persona casada o no casada tenga una relación con otra persona casada o no casada, o sin importar el estatus del Estado civil. Lo que dijo la Corte. ¿Por qué? Porque en las fibras sensibles del tejido humano existe un elemento universalizante que podemos apreciarlo. Lo importante del derecho de familia es que las distintas formas de familia, si las vemos no con un tamiz de lo que dice el legislador, sino con una expectativa constitucional, podemos ampliar su scope y ampliar su protección y su entendimiento, más allá de lo que puedan creer correcto o no, atendiendo a la perspectiva de una sociedad. Oye, Y y en este sentido, en este contexto, ya para cerrar, porque nos quedan 2 minutos, pero no quiero dejar de preguntarte esto que me parece importantísimo. ¿Qué papel juega la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es decir, ¿puedes apreciar tú, aunque sea de manera nuclear, como una semilla, algo así como una doctrina interamericana del derecho de familia? ¿Es esto posible? ¿Es esto deseable incluso? ¿Puede haber elementos que podamos entresacar de sentencias de la Corte Interamericana para la construcción de estándares interamericanos en derecho de familia? yo creo que sí. Creo que podemos construir esquemas que nos puedan vincular. Por ejemplo, cuando hablábamos del matrimonio igualitario, y espero no equivocarme, la última opinión constructiva creo que es la 23 o la 24. Sí, la 24-17, ¿no? Así es, están discutiendo otra vez sobre si el matrimonio igualitario es o no puede ser eh, un estándar de protección interamericana. Y justo en eso viene la opinión consultiva, que les dice, claro que sí. O sea, eso fue un matiz que atenuó toda la discusión en la Corte Suprema de Costa Rica, a muchos países que hemos avanzado en este reconocimiento necesario e importante. Dijimos, ven, o sea, no nos traigas la falacia del derecho europeo, no porque esté mal el derecho europeo, falacia de interpretación, sino acá está la interpretación de nuestro sistema interamericano. Claro que sí es un derecho humano. No tengamos estas discusiones con errores distintos. Y creo que en ese sentido nuestro derecho interamericano es mucho más fuerte y consolidado. Por eso digo, avanzamos una visión constitucionalista, interamericana y comparativista. Vamos viendo qué pasa en otro. Vamos viendo cláusulas de experimentación constitucional. En Brasil ya hablan de la multiparentalidad y en México
aún seguimos hablando de que la filiación no puede ser contrapuesta. No importa si son de diferente sexo o mismo sexo, es binómica. ¿Por qué es binómica? Claro, empezamos a ver el camino en otros y la discusión aquí presente. Oye, aunque nos pasemos un par de minutos, pero no, una pregunta más. Te pongo un tema más porque no quiero desperdiciar esta oportunidad de escucharte y de aprender. A ver, todo esto implica un reaprendizaje de los juristas. Es decir, me imagino a los operadores jurídicos, me imagino a jueces, me imagino a ministerios públicos que tienen también que formular a veces pedimentos o dar opiniones, en fin. Me imagino abogados postulantes. Todo esto que nos has comentado en esta hora tan suculenta, déjame ponerla así, de reflexiones sobre el derecho a familia, ¿qué necesita? ¿Un nuevo modelo de jurista? ¿Un nuevo modelo de enseñanza al derecho? ¿Un nuevo modelo de cultura jurídica? ¿O cómo se entiende esto? Porque decíamos, las sociedades pues de pronto les cuesta mucho avanzar o les cuesta mucho cambiar o de repente necesitan este apoyo institucional de sentencias, etcétera. Pues sí, pero eso depende de que haya un conjunto de profesionales del derecho que pongan los temas, que pongan los argumentos, que desarrollen la fundamentación y la motivación de las sentencias, etcétera. Ese es el último tema que te planteo. ¿Qué modelo de jurista ves ahí? Necesitamos un modelo totalmente distinto. O sea, un modelo que, lo voy a plantear así. Eh, si yo tuviera que explicar el derecho de familia con un código civil, híjole, creo que eliminaría un 70 o un 80% de esto, o más. De Entonces, plano, así de plano, un 80, 70, 80%, es pues, bastante. quedarían conceptos básicos como el matrimonio, pero las causales no, y habría que ver, por ejemplo, en el matrimonio existe, por ejemplo, pongo un ejemplo, la prohibición del matrimonio entre personas con discapacidad. El Claro. Código Civil le llama incapaces. Eso al tamil del artículo 12 de la Convención de los Derechos ya está superado. O sea, quien tenga la sensibilidad constitucional va a decir, esto no sirve. ¿Hay presunción de la Corte? No lo hay, pero es casi de perogrullo constitucional. Hay un artículo claro que te dice el 2, el 23 del pacto. Bueno, entonces yo creo que antes estábamos acostumbrados a una perspectiva de concepto de definición. Creo que el nuevo tamiz del abogado, por lo menos en derecho familiar, debe generar una especie como de curaduría jurídica. Debe empezar a buscar los precedentes que le puedan servir de guía para tener una base fundamental, así como un curador que busca los más relevantes. Esos precedentes que ya se curaron podrán servir para entender el camino. Se requiere un abogado que tenga sensibilidad en derechos humanos, sensibilidad en derecho constitucional, sensibilidad para seleccionar cuáles son los temas de afrento y los conocimientos básicos. Y además, esa perspectiva de curaduría, como le digo, el conocimiento está ahí, las sentencias están ahí. El abogado tendrá que parar a curar, a saber cuáles precedentes, no tesis basadas en nuestro sistema de lexicón, de concepto y definición, sino meterse a revisar el precedente, ver todo el contenido del precedente, empezar a curar, hacer una curaduría de ideas para que en este mundo de precedentes que vamos a tener pueda construir los de mayor fortaleza argumentativa. Vamos a tener presencia de un abogado con cualificaciones totalmente distintas a las que estamos acostumbrados a las enseñanzas. Pues es un gran reto, es un gran desafío. Fernando Sosa Pastrana, yo te agradezco muchísimo esta generosa conversación, el tiempo que nos has dedicado a todas las personas que nos han visto a través de Facebook Live. Muchísimas gracias, Fernando, y gracias a todos ustedes que, como siempre, pues nos acompañan en estos diálogos jurídicos del Centro Carbonell. Les deseo que pasen muy buena noche y les agradezco el favor de su atención. Nos vemos pronto para seguir reflexionando sobre los temas importantes, los temas que marcan un antes y un después en el derecho mexicano. Muchísimas gracias y hasta pronto.